Hola amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Eduardo Domínguez y vamos a ver el día de hoy un tema muy importante que se llama complicaciones de la cirrosis hepática. Es muy importante este tema ya que es uno de los padecimientos más comunes que hay en nuestros hospitales y en el servicio de urgencias. Yo soy el doctor Eduardo y vamos a comenzar. Es muy importante, antes de comenzar, saber las diferentes definiciones que presenta una insuficiencia hepática versus una cirrosis hepática. Una insuficiencia hepática es una enfermedad asociada a una falla hepática de origen crónico, que se caracteriza por un proceso difuso de una fibrosis y la conversión de la arquitectura normal del hígado a una estructura nodular anormal. Es muy importante saber este tipo de diferencias, ya que la cirrosis hepática solamente es una definición anatomopatológica, es decir, solamente se puede diagnosticar mediante biopsia o estudios especiales, no por clínica ni bioquímicamente, aunque tenga los antecedentes el mismo paciente. Entonces, una insuficiencia hepática crónica es solamente una enfermedad asociada a una falla crónica, que puede ser alcohólica o puede ser secundaria o una enfermedad subyacente. Entonces, la cirrosis hepática solamente es una definición anatomopatológica e histológica. Ok, compañeros, es importante saber esto. Dentro de la epidemiología, en el 2017, en total de muertes en lo que es en el INEGI, estaba en el número 5 las enfermedades del hígado. Entonces, en el 2020, eso es actual, las enfermedades del hígado están ya en un cuarto lugar de mortalidad en rango total. Entonces sabemos que el 88.6% se llevan a enfermedades y problemas relacionados con la salud asociadas, y actualmente es la cuarta causa de muerte en hombres, y ya bajó a la quinta, esto por lo del COVID, ¿ok? Entonces es importante conocerlo. De acuerdo a la guía de práctica clínica, hay que tener en cuenta y saber leerlas bien ahora, porque pues todo puede ser preguntable. Entonces, según a la promoción a la salud, la guía de práctica clínica recomienda la disminución de la ingesta de alcohol de 40 a 60 grados por día, o sea, 12 onzas de cerveza por 20 años. Lo recomienda, que no es algo muy bueno, porque este es el factor de riesgo más importante para desarrollar una insuficiencia hepática. Todo paciente que presente una ingesta crónica de alcohol de 40 a 60 gramos por día, o sea, 12 onzas de cerveza durante 20 años, tiene un factor de riesgo muy importante para desarrollar una insuficiencia hepática. Igual, aquí nuestra guía nos recomienda suspender la ingesta de alcohol 12 onzas y siempre enviar a un grupo psicosocial, a un grupo de alcohólicos anónimos, para poder darles un tratamiento oportuno y poder motivarlos a dejar el alcohol. En pacientes igual es sumamente alto el riesgo que hayan tenido o hayan presentado o estén presentando una enfermedad por virus de la hepatitis B y C de hecho, y esos pacientes son obviamente de alto riesgo para desarrollar una insuficiencia hepática. También pacientes que tengan hemotransfusiones, que tengan antecedentes de drogas intravenosas, promiscuidad sexual, y nosotros como personal de salud tenemos mucha posibilidad, posibilidad de contagiarnos debido a la debida exposición en sangre y hemoderivados que nosotros tenemos al momento de nuestro trabajo. Entonces, esto es importante, ya que la guía de práctica clínica deja muy en claro la promoción a la salud, y 12 onzas o mayor de 12 onzas por 20 años es el parámetro para padecer insuficiencia hepática según nuestra guía de práctica clínica. Vamos a hablar de las principales complicaciones de la cirrosis hepática. Estas son tres, las más comunes. Obviamente hay más, pero estas son las más comunes, y cada una de estas tiene guía de práctica clínica, la cual es la citis, la encefalopatía hepática y las hemorragias por varices esofágicas, ¿ok? Entonces, la ascitis es la complicación más común de la cirrosis hepática. Listo. ¿Cómo se define la ascitis? La ascitis se define como la presencia de líquido en la cavidad peritoneal, líquido anormal en la cavidad peritoneal,
y viene del griego que es ascos, bolsa o saco, y naturalmente siempre es una acumulación de líquido con características patológicas dentro de la misma cavidad peritoneal. Eso es importante, solamente para poder diagnosticarlo. No solamente la insuficiencia hepática, la cirrosis hepática puede causar una ascitis. Por ejemplo, un cáncer de endometrio avanzado puede provocar una ascitis, una tuberculosis puede provocar una ascitis, etc. Solamente hay que tener en cuenta que la ascitis es solamente la definición de una presencia de líquido anormal en la cavidad peritoneal, ¿ok? Entonces, dentro de la etiología, siempre va a ser la hipertensión portal la más común de todas, seguida de la elevación sanguínea a la circulación sistémica o transfusiones, formación de redes venosas colaterales y el incremento de la presión colidosmótica o la hipoalbuminemia. Entonces, la causa más grave de todas es la hipoalbuminemia, que de hecho los pacientes con insuficiencia hepática y ascitis necesitan infusiones de albúmina posteriormente a las paracentesis, que vamos a ver más adelante. Sin embargo, es muy común, es muy grave, no por el hecho del como desencadenante, sino por el hecho de carencia, porque la albúmina es algo que no tenemos muy comúnmente en los hospitales y obviamente los pacientes necesitan de 8 a 10 gramos por cada litro extraído, entonces es demasiado, ¿no? Entonces, como consecuencia, la hipertensión portal sigue siendo la número 1, pero la más grave en cuanto a pronóstico siempre va a ser la hipoalbuminemia, ¿sale? Dentro de los factores de riesgo, pues ya dijimos, uno de los principales para desarrollar esto es el alcohol y la obesidad, que tengan antecedentes de hepatitis B o C y que presenten cánceres, enfermedades cardíacas o tuberculosis. Son los factores de riesgo para desarrollar un proceso ascítico. Dentro del cuadro clínico vamos a ver que naturalmente empieza con un aumento del perímetro abdominal. El paciente sube de peso inexplicablemente y pues crece obviamente su perímetro abdominal, que no tiene idea por qué. Empieza lo que es la disnea por la acumulación de este líquido, dolor abdominal, cuando ya vemos datos de peritonitis bacterianas espontáneas o etcétera, ¿no? Dolor en flancos, incremento rápido de peso, una ortopnea, anorexia, saciedad temprana y lo que es una pirosis. Naturalmente el paciente cuando llega al servicio de urgencias lo vamos a ver con los estigmas hepáticos, ictérico en ocasiones y con un aumento enorme del perímetro abdominal. Entonces aquí nosotros tenemos que descartar muchas cosas. Por ejemplo, es lo que les decía, si llega el paciente a urgencias con una cavidad llena de líquido, pues obviamente vamos a ver cuál es la causa de esa anormalidad. Puede ser hipertensión portal, puede ser neoplasias, tuberculosis. Por eso es importante siempre hacer una historia clínica detallada de nuestros pacientes. ¿Ok? Entonces, la clasificación, de acuerdo a nuestra guía de práctica clínica, la divide en 4 grados. La ascitis grado 1 o leve, que solamente es detectable por medio de ultrasonido. La ascitis grado 2 o moderada, que esa se va a manifestar por una distesión moderada y simétrica del abdomen. Recalco, a partir de la ascitis 1 y 2 no requiere hospitalización, solamente los cuidados generales y el manejo con diuréticos, que ahorita vamos a ver. La ascitis grado 3 es la tensión, o sea, la ascitis a tensión, cuando es una marcada distensión del abdomen, y aquí es muy importante poder ver los signos característicos como el signo témpano de hielo y el signo de la ola, que son los más preguntables. La ascitis refractaria es cuando ya no tiene una buena respuesta al manejo diurético. Y pues obviamente son pacientes que tienen ascitis a tensión muy constantemente. Entonces cuando no es posible reducirla o muestra recurrencia temprana, etcétera, o por los medicamentos no mejora, tenemos que empezar una ascitis refractaria. Y la ascitis refractaria se divide en 2: la ascitis resistente a diuréticos y la ascitis intratable a diuréticos. Aquí es importante, debido a la experiencia, lo que he visto en los pacientes con refractaria, cuando veamos ascitis refractaria siempre hay que pensar en cáncer, no hay otra. Siempre hay que pensar en cáncer o que tenga algún mal manejo de acuerdo a la hipertensión portal, pero siempre hay que pensar en cáncer y siempre hay que ver los patrones bioquímicos de los perfiles de funcionamiento hepático. Naturalmente la DHL está súper elevada, 3000, 4000, para no ver un paciente con neoplasia. Y aquí es importante siempre tener en cuenta que ascitis refractaria es igual a
cáncer, porque obviamente algo está provocando ahí esa acumulación de líquido, ¿ok? De acuerdo a nuestra guía, eso es un punto clave y otro que puede ser preguntable. ¿A partir de cuánto mililitros se detecta la exploración física bien para poder ver si tiene líquido acítico? Es a partir de 1500 mililitros en la cavidad peritoneal. Pacientes que tengan menos de 1500 hasta 1900, etcétera, no va a ser posible palparlos de acuerdo a la exploración física. Entonces, más de 1500 en la cavidad peritoneal es el parámetro para poder detectarlas mediante exploración física, ¿ok? Si no, solamente va a ser por ultrasonido. Entonces, a ver, la fisiopatología de la citis es multifactorial, debido a hipertensión portal, acumulación, etcétera, fibrosis del hígado, achicamiento, bla. Entonces, sin embargo, siempre vamos a tener en cuenta los mecanismos fisiopatológicos subyacentes, y la hipertensión portal es la que más común. Secundaria de la hipourenemia, que es obviamente la más grave, como dijimos anteriormente, por la carencia de este medicamento, y enfermedades del peritoneo, como por ejemplo bacterianas, tuberculosas, fúngicas y parasitarias, ¿ok? Entonces esos son los factores fisiopatológicos subyacentes que nosotros debemos tener en cuenta ante ver un paciente con ascitis. El rol de la hipertensión portal. La hipertensión portal naturalmente es el factor de riesgo más importante, como lo habíamos dicho, y es la etiología más común. Siempre va a ser cuando empiece lo que es el gradiente mayor de 5 milímetros de mercurio, y va a ser siempre la causa inicial y la principal de lo que es la citis, o sea, el estándar para poder diagnosticarlo y pensarlo siempre va a ser la hipertensión portal. Y esto siempre va a ser al final de lo que son las complicaciones de esta misma hipertensión portal. Naturalmente, las fases de esta enfermedad siempre va a ser la cirrosis compensada y la cirrosis descompensada. La cirrosis compensada siempre va a ser todo paciente que no tenga alteraciones estructurales ni funcionales que conlleven riesgo su vida. Y obviamente siempre va a ser mediante manejo médico y manejo alimenticio. Sin embargo, pues no todos tienen este régimen tan estricto para poder llevar una vida así gloriosa. Sin embargo, después de esto vamos a ver los eventos rápidamente progresivos, que por ejemplo son la distensión abdominal, que va a haber aparición de hipertensión portal, se le va a aumentar el perímetro abdominal de manera brusca, y obviamente vamos a ver una cirrosis descompensada, ¿ok? El gradiente mayor de la hipertensión portal total de 10 a 12 es el parámetro para poder ver que empieza lo que es la extravasación, y obviamente va a producir líquido en la cavidad peritoneal, o sea, la aparición de la citis. Si no iba a preguntar cuál es lo que es la medición normal del gradiente para desarrollar la citis, es mayor de 10 a 12 miligramos de mercurio. De hecho, yo he visto en mis consultas, cuando yo pido ultrasonidos a mis pacientes por hipertensión portal, siempre especifico al ultrasonografista que me mida el gradiente de hipertensión portal, y siempre me da parámetros de 33, 22 milímetros. Es un paciente que tiene hipertensión portal crónica, pues aguda, y entonces hay que manejarlo inmediatamente. ¿Sale? Esos tres complicaciones de la misma citis son los que conllevan la mortalidad en los pacientes. La citis obviamente va a tener complicaciones que elevan mucho la muerte de nuestros pacientes. Entonces, la citis siempre va a estar asociada a complicación como un síndrome hepatorrenal. Eso puede ser por dolor crónico y el mal manejo de diuréticos, ahorita vamos a verlos. La citis refractaria, que es la que ya vimos, siempre es secundaria por cáncer, y la peritonitis bacteriana espontánea, ¿ok? Para lo que es la citis grado 1, ya lo vimos, pero se los vuelvo a recalcar, es leve y solamente se detecta mediante ultrasonido. En este punto no necesita una terapia específica, o sea, no necesita terapia ni diurético ni nada, solamente son los cambios de estilo de vida y la reducción de ingesta de sodio. Sin embargo, ya que generalmente progresa la citis grado 2, siempre hay que estar constantemente evaluando a nuestro paciente en la consulta externa y obviamente darle las medidas adecuadas para que no llegue a citis grado 2 de manera brusca. Sin embargo, yo lo que he visto, por más que trate de reducir la ingesta de sodio, pues el paciente es terco, entonces obviamente va a llegar a una citis grado 2. En la citis en el grado 2, el tratamiento se va a enfocar en la retención de sodio y siempre va a ser en lograr un balance negativo.
Esto va a ser mediante la reducción de sodio de la dieta y la administración de diuréticos. Obviamente, la restricción de sodio es muy importante. Y aquí, a partir de este grado, vamos a usar lo que son la administración de los diuréticos. Cabe recalcar que en la citis grado 2 no está atención. Ojo, Entonces, del 10 al 20% siempre lo van a lograr el sodio negativo, el balance de sodio negativo. Y obviamente vamos a alimentar la ingesta de líquidos para no encharcar. Y vamos a empezar lo que son las dietas hipercalóricas, como dice nuestra guía de práctica clínica. La guía de práctica clínica comenta dar dieta hipercalórica de 30 a 40 kilocalorías kilo día, con un aporte proteico de 0.8 hasta 1.5 gramos por kilo de predominio vegetal rico en fibra. Y a partir de aquí no requiere hospitalización. Pacientes grado 1, pacientes con ascitis grado 2, no requieren hospitalización más que las medidas generales. Sin embargo, a partir de la ascitis grado 1 no necesita el balance de negativo. Sin embargo, en la ascitis grado 2 sí lo necesita con el esquema de diuréticos y la reducción de sodio en la dieta. El tratamiento. Esto es muy importante en la ascitis grado 2. Los antagonistas de aldosterona o la espironolactona son los más usados en este aspecto. Sin embargo, la dosis que nosotros debemos estar usando a nuestros pacientes con ascitis grado 2 es 140. Es decir, espironolactona 100 miligramos al día combinado con un antagonista de aldosterona y un diurético de asa con el furosemide. Exactamente, 100 y 40. Aquí cabe recalcar, doctores, que cuando nosotros ingresamos o vemos a un paciente con ascitis grado 2, no tenemos que aumentar la espironolactona de manera diaria. La espironolactona empieza a actuar a partir del cuarto al sexto día. Obviamente es un efecto más lento y la espironolactona se aumenta, eso es muy importante, por semana, al igual que el furosemide. ¿Y bajo qué esquema? 100-40, 100 espironolactona, 40 furosemide. Y a la siguiente semana, si no logramos la meta, que la meta es que el paciente baje menos de 5, menos de 0.5, medio kilo, pues, si no presente edema, y 1 kilo si presente edema al día. Entonces, si el paciente reduce eso durante una semana, tenemos la dosis adecuada, que es 140, y no debemos aumentar. ¿Por qué? Porque tiene sus ciertas complicaciones, como les decía, en el síndrome hepatorenal. ¿Por qué es esto asociado a diuréticos? Porque, por ejemplo, si nosotros damos espiro y le estamos aumentando diario 125, 200, etcétera, obviamente el paciente, como el espironolactona no es un ahorrador de potasio, va a presentar hipercalemias, ¿ok? Y la hipercalemia va a asociar a una falla renal aguda debido a la elevación de la creatinina y vamos a tener un síndrome hepatorenal. Y el furosemide, a lo contrario, es un paciente que no es un medicamento, que no es ahorrador de potasio, es decir, va a barrer el potasio. Por eso es que es un balance negativo, porque el potasio debe de estar en el nivel estándar, con la espiro y el furosemide. Y sin embargo, ¿por qué no usamos solamente furosemide, doctor? Simple, porque si ustedes solamente usan furosemide con las restricciones de sodio en la dieta, su paciente va a empezar a tener hipocalemias refractarias o hipocalemias secundarias, y va a llegar el punto que el paciente va a presentar calambres, va a presentar entumecimientos debido a deficiencia de potasio, hasta llegar a una encefalopatía hipocalémica, que es algo muy, muy grave. Entonces, siempre debemos tener en cuenta que el aumento es exponencial y lento, es decir, a la semana 140, 100 de espiro y 40 de furo. Si no baja de 0.5 sin edema y más de 1 kilo con edema, pasamos al siguiente nivel, que son 200 de espiro y 80 de furo, y así se van. La dosis máxima de los medicamentos son 400 de espiro y 160 de furosemide. Si esos pacientes al día, a la semana, presentan esas dosis tope y no mejoran, ya hablamos de una ascitis refractaria intratable y resistente a diuréticos. ¿Ok? Espero que haya quedado claro esto. Entonces, recuerden, 140 es la dosis que nosotros debemos iniciar a nuestros pacientes en el momento de nuestra consulta. ¿Ok?
y hay que explicarles que esos medicamentos pues no se toman a la ligera, tiene que tener un control adecuado. Ahora, cuando nuestro paciente ya es más complicado, es una citis grado 3, vamos a hablar lo que es la paracentesis evacuadora, que ahorita sigue de acuerdo a nuestras diapositivas. Sin embargo, la dosis se debe aumentar de Espiro cada 7 días, ¿ok? Por favor, tengan en cuenta eso. No lo aumenten el Espiro cada 3, 2 días, porque le van a producir una hipercalemia y le van a ocasionar un síndrome hepatorenal, que a pesar de todas maneras lo va a llegar a presentar, porque la mayoría de los pacientes con insuficiencia hepática son diabéticos y tienen nefropatías, pero no acelerar ese padecimiento, ¿ok? En la citis grado 3, que es una distensión súper marcada, es una distensión muy fea, con signo de la ola y temprano hielo presentes, pues según nuestra guía, el tratamiento de elección siempre va a ser una paracentesis de gran volumen mayor a 5 litros. Sin embargo, en las nuevas guías que he estado leyendo de este tema, la paracentesis lo dejan como al tercer rubro. Primero estudian la característica del líquido, o sea, le hacen como un estudio citoquímico, citológico para ver por qué, de dónde viene ese líquido acítico. ¿Por qué es muy importante esto? Porque los pacientes con ascitis grado 3 son muy constantemente a presentar ascitis refractarias, es decir, ascitis constantemente, porque ya son resistentes e intratables a diuréticos. Son pacientes que son multifuncionados, y obviamente si son multifuncionados aumenta muchísimo más el riesgo de padecer peritonitis bacterianas, ¿ok? O infecciones de la piel o infecciones secundarias a multifunciones. Ese es el primero. Y el segundo es que si la guía de práctica clínica comenta mayor de 4 litros de excreción en la paracentesis, recomiendan aplicar 8 gramos de albúmina por cada litro extraído. O sea, es muchísimo, y aparte la albúmina no es un medicamento que contemos en el hospital constantemente. Bueno, en mi hospital por lo menos es no. Entonces, igual la guía de práctica clínica comenta que si el paciente presenta una evacuación menos de 4 litros, podemos reponerlo con 125 mililitros de Hemacel por cada litro extraído. Sin embargo, los diversos artículos de Cloquen, de New England, etcétera, comentan que no hay beneficio ni tanto como meterle Hemacel si le sacamos menos de 4 litros, así como meterle plasma. O sea, no lo recomienda. Sin embargo, la albúmina sí, la albúmina es el estándar, por eso les decía que es el padecimiento más crónico por la deficiencia de este medicamento. Entonces, pacientes que presentan una gran paracentesis mayor de 5 litros, siempre debemos usar lo que es la albúmina como compensatorio de esa evacuación. Lo que les decía, en la citis grado 3 vamos a ver lo que es la excreción y nos comentan de 8 a 10 gramos por cada litro de líquido extraídos. Solamente que la guía comenta que son mayor de 4 y el New England comentan mayor de 5. A razón de examen es mayor de 4. Recuerden que igual este canal, aparte de para estudiarle para el examen, obviamente, igual se concentra mucho en ayudar al médico general a tratar a los pacientes, y para eso tenemos que estar actualizados, doctores. No solamente leer de las guías de práctica clínica. Sin embargo, hay que sabérselas porque es lo que preguntan en el examen, ¿verdad? Entonces, en la citis grado 3, o sea, atención, más de 4 se extrae albúmina, ¿ok? Y vamos a ver lo que son los sitios de punción, que naturalmente son de 3 centímetros, lo que es la línea media y el ombligo y la triciliaca. Sin embargo, pues obviamente hay que tener en cuenta porque hay muchos sitios de punción igual. La citis refractaria, esta se define que, pues ya saben, ¿no?, que es resistente, no puede ser eliminada, o recurrencia no se previene con tratamiento médico. Es decir, aumentarle demasiado el espiro, furo, no vas a prevenirle que el paciente tenga una citis constantemente, pues, refractaria, ¿no? Entonces, eso se divide en, dijimos, ¿no?, en resistente e intratable, y esa naturalmente siempre es una falta de respuesta diurético a dosis máximas. Ok, es uno de los efectos adversos, y afortunadamente esto puede ser pregunta de NAR. El 5 al 10% de los casos de las ascitis conllevan una ascitis refractaria. Esto lo dice la guía hepática clínica. Los subgrupos, la ascitis resistente a diuréticos, obviamente es una ascitis que es refractaria a la restricción dietética de sodio, y siempre va a ser un tratamiento intensivo con diuréticos, es lo que les decía, con espiro de 400 miligramos al día y furo de 160 miligramos al día durante una semana. O sea, si no tiene
si no mejora debido a esto es porque es resistente a diuréticos. Aquí también tenemos que decirle al paciente que debe tener una restricción dietética de sal de menos de 90 miliosmoles al día o 5.2 gramos al día de sal, ¿ok? En la citis intratable con diuréticos, esta no va a quedar otra opción que hacerle un trasplante de hígado. De hecho, el trasplante de hígado pues es el gold standard del tratamiento de la citis, de insuficiencia hepática. Entonces, la resistente de diuréticos, obviamente tenemos que dar diuréticos a dosis tope, que son 400 y 160 miligramos al día, pero obviamente esto ha aumentado pues semana por semana, iniciando de 140, ¿ok? No se vayan a confundir con eso. Entonces, en la citis refractaria, pues obviamente son paracentesis, como les dije, siempre va a presentar lo que es constantemente la citis a tensión, y obviamente después de la paracentesis de gran volumen tenemos que meter albúmina, ¿ok? Entonces, de los diuréticos, solo en pacientes que tengan una excreción urinaria de sodio bajo terapia con diuréticos mayor de 30, vamos a usar lo que son los agonistas de la vasopresina, pero mientras tanto no, yo no he visto que tengan efectos, y aquí siempre recomiendan estos tres, ¿ok? Lo que son la paracentesis con albúmina, los TIPS, que son los cortocircuitos portosistémicos intrahepáticos transregular, y obviamente ya en Estados Unidos a niveles más altos de medicina comentan el uso de la bomba automatizada de bajo flujo para reducir lo que es la hipertensión portal, y obviamente pues el gold standard siempre va a ser el trasplante de hígado, ¿ok? Aquí es un ejemplo el stent. El stent es como lo que hacen cuando abren los que son las arterias para los infartos, solamente que en este caso vamos a ver lo que es la vena porta y la vena hepática, y obviamente va a producir dilatación para disminución de la hipertensión portal. Vamos a empezar con la siguiente complicación. Espero que así te haya quedado claro. Ascitis es una de las más comunes y la más grave en ese aspecto. Vamos a entrar a lo que es la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática se define como el espectro de anormalidades neuropsiquiátricas potencialmente reversibles en pacientes con difusión hepática aguda o crónica, después de haber excluido pues otras anormalidades. Simple, como el paciente con insuficiencia hepática ya tiene el hígado todo fibrosado, pues no va a hacer su función de eliminación de toxinas. Obviamente estos van a pasar a lo que es el sistema nervioso central y van a producir un deterioro en la ¿cómo se llama? La cognición, etcétera, y va a tener alteraciones neurológicas en los pacientes con insuficiencia hepática. Dentro de los factores de riesgo vamos a ver que nuestra guía nos comenta deshidratación, hemorragia de tubo digestivo, infecciones obstrucciones urinarias, lesión hepática aguda y carcinomas hepatocelulares. Las más comunes, según nuestra guía, dentro de los factores de riesgo para presentar lo que es presentar encefalopatía hepática, son las infecciones, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de un paciente con encefalopatía hepática? Aparte de lo que es la alteración neurológica, vamos a ver lo que son pacientes con desgastes musculares, ictericias, que igual pueden presentar ascitis. Recuerden que pueden ser complicaciones conjuntas, alteraciones del patrón del sueño. El paciente llega con insomnio, ¿ok? Edema, eritema palmar, asteritis, hiporglucemias y hemorragia de tubo digestivo alto. Las hipoglucemias normalmente son porque el paciente, como ya si llega a tener un deterioro muy alto, pues de acuerdo a la clasificación de Westhaven, pues obviamente no presenta alimentación y pues aparte es hipoglucemia. Hemorragia de tubo digestivo alto, muy común, y las asteritis y el eritema palmar. El paciente actualmente siempre va a llegar con ictericia. Para mí esa es la triada: ictericia, eritema palmar y lo que son las asteritis, obviamente. De la clasificación de la encefalopatía hepática, de acuerdo a nuestra guía hepática clínica, se divide en subtipos clínicos: el tipo A, que es asociada a falla hepática aguda; el tipo B, que es asociada a cortocircuito portosistémico; y el tipo C, que es la más común, que es la asociada a cirrosis. La tipo C se va a dividir en tres igual, ¿no? Que es la episódica, la persistente y la mínima. Entonces, la encefalopatía, cada vez que llega un paciente a nuestro servicio de urgencias, hay que tener muy en claro que pues obviamente siempre puede ser secundario a una insuficiencia hepática o una cirrosis. Sin embargo, igual puede ser falla hepáticas agudas, etcétera, por algún cáncer, bla. Y obviamente hay que tener muy claro la clasificación de la encefalopatía hepática. Entonces,
La encefalopatía hepática episódica se divide en recurrente de 2 o más episodios al año, y la encefalopatía hepática precipitada existe un factor precipitante identificado. Encefalopatía hepática espontánea, no existe un factor precipitante identificado. Entonces, si la paciente presenta 2 o más episodios en un año, siempre va a ser una encefalopatía hepática recurrente, ¿ok? Se conoce como encefalopatía hepática persistente aquella que tiene más de 4 semanas de duración, y se considera encefalopatía leve al grado 1 y severa a partir del grado 2 al grado 4. ¿Ok? Vamos a ver los grados. De acuerdo a los grados, a la escala simplificada de Weiss-Kevin, vamos a ver lo que son las manifestaciones neurológicas. Un grado 0 no presenta alteraciones de la conciencia, su función intelectual está conservada y el comportamiento igual está normal. A partir del grado 1, que es leve, recuerden, a partir de que es leve y a partir de aquí es grave, el grado 1 siempre va a manifestar lo que es la euforia, ansiedad, alteración del cálculo. Naturalmente, cuando nosotros pasamos visita y tenemos pacientes con encefalopatía, les pedimos que hagan una suma, así sencilla. Si la saben realizar es un grado 0, obviamente, pero si no la saben realizar es un grado 1. Y eso es lo interesante, que cuando yo estudié esto me pareció muy interesante, y casualmente ese mismo día me llegó un paciente con encefalopatía hepática. Entonces yo le dije a la paciente que hiciera una alteración del cálculo, es decir, una resta, y la señora me sumaba muy bien, o sea, es un grado 0. Entonces, sí es, y después posteriormente vimos a otra paciente y no sabía restar, o sea, ya era un grado 2, o sea, un grado severo. Sí es muy importante saber esto. A partir del grado 2 vamos a ver lo que es letargia o apatía, desorientación mínima en tiempo y lugar, cambios sutiles de personalidad, alteración del cálculo en la resta particularmente. A partir del estadio 3 vamos a ver somnolencia, semiestupor, con respuesta al habla, confusión y gran desorientación. Y el grado 4 pues ya es coma, no tiene respuesta ni al habla ni al dolor, compañeros. De acuerdo al tratamiento para lo que es encefalopatía, la guía siempre nos va a poner siempre la recomendación como primera instancia nutricional, y nos recomienda un aporte calórico de 30 a 35 kilocalorías kilo día, con carbohidratos en 50-60%, proteínas del 20 al 30%, que equivalen a 1 a 1.5 gramos por kilo día, y las grasas de un 10 a 20%. Nos comentan igual restricción de sodio menor de 2 gramos al día, y suplementar con vitaminas A, D, E y K, complejo B, zinc y calcio si es totalmente necesario, ¿ok? Para el tratamiento farmacológico, de la encefalopatía hepática pues es multidisciplinario. Sin embargo, siempre vamos a hacer lo que son las medidas antiamonio. Las medidas antiamonio más comunes, si el paciente está totalmente íntegro, habla y está consciente, obviamente, vamos a usar lo que es la lactulosa, compañeros, que es la primera línea para el tratamiento y la profilaxis secundaria de la encefalopatía hepática. Esto va a reducir la absorción de amonio a nivel del colon por efecto catártico y disminuye su producción al acidificar el contenido intraluminal. Entonces, siempre hay que tener muy en cuenta la albúmina como la primera terapia en los pacientes con encefalopatía hepática leve o que presenten conciencia, pues digo que estén conscientes. En pacientes que no esté disponible la vía oral, es decir, que no estén conscientes, nuestra guía nos recomienda los enemas de lactosa al 20%, es decir, mezclando 200 gramos de lactosa en 1000 de agua y hacerles enemas y dejar en lo que es el recto por lo menos 5 minutos, ¿ok? Aquí es importantísimo esto, porque cuando yo paso visita con los internos les pregunto ¿cuál es la medida antiamonio en un paciente con encefalopatía hepática que no presente conciencia, esté consciente? Obviamente me dicen enemas de lactulosa. Están en lo correcto. Hay dos tipos, que es el enema de lactosa. La lactosa se vende por kilo y la venden en las farmacias, y esta se usa se combina al 20% y se ponen en enemas. Pero sin embargo, en ciertos lugares no existe la lactosa terapéutica en las farmacias, podemos optar con la lactulosa, solamente que esa es el 30%, es decir, lactulosa 300 mililitros se mezcla en 1 litro de agua y se deja 5 minutos en recto. O sea, están bien, es lo correcto.
Los antibióticos no absorbibles más comunes utilizados en este paciente son la neomicina y el metronidazol, ¿ok? Ahí les decía las dosis del metro y la vancomicina para el manejo de la encefalopatía hepática. Y obviamente la rifacimina es el que ha demostrado ¿cómo le puedo decir? Una mejoría en los pacientes de la encefalopatía hepática. Sin embargo, esta no se puede utilizar por mayores de 6 meses para mantener una remisión, y obviamente pues es muy difícil conseguirlo. Los probióticos, no sé, como el Acteolfor, los lactobacilos, etcétera, solamente alteran la flora intestinal, resultando en la disminución de la producción de amonio. Son muy importantes igual usarlos. Y debido a un descenso del pH intraluminal, estos han demostrado que una mejoría en la encefalopatía hepática. Igual están bien vistos. La LOLA, que es el tratamiento de la L-ornitina y la L-aspartato, obviamente sí, también son muy utilizados y vienen en sobrecitos y se utilizan en pacientes con encefalopatía de grado 1 y 2. ¿Ok? Aquí les dejo los tratamientos de acuerdo a la práctica clínica. Grado 1 y 2, lactulosa bioral de 30 a 45 mililitros cada 6 horas es la dosis indicada. Y el grado 3 y 4, recuerden que ya no tiene conciencia o etcétera, o que ya paciente presente alteraciones de la resta, es la lactulosa por vía nasogástrica de 30 a 45 cada 6 horas. Si esta no sirve, pasamos a la siguiente, que es lactosa, 200 gramos en 1 litro de solución. Enemas, dejar en 5 minutos en cavidad. Recuerden si está inconsciente. Y si no tenemos lactosa en nuestra farmacia, en nuestro hospital, vamos a usar lo que es la lactulosa. Solamente que aquí van a ser 300 mililitros en 700 mililitros de enema en agua y dejar en cavidad 5 minutos. ¿Ok? Digo en recto. Y para segunda lección vamos a usar los antibióticos que es la neomicina y el metronidazol, que son los más preguntados y son los más comunes y son los más utilizados en los pacientes con encefalopatía hepática ya avanzada. Espero que haya quedado claro lo que es encefalopatía. Vamos a pasar a lo que son las varices esofágicas, que son una de las emergencias más agudas de la insuficiencia hepática. Naturalmente, las varices son dilatación de las paredes de las venas de la parte inferior del esófago y la parte superior del estómago. Obviamente estas aparecen en la cirrosis y en los estadios finales de las enfermedades hepáticas y se presenta aproximadamente el 50% de los pacientes con cirrosis. Esto puede ser preguntable. La guía hepática clínica comenta que se presenta en un paciente con 40% en pacientes que tengan un Child A y un 85% cuando ya presentan un Child C. Un Child C, la clasificación de la gravedad y el pronóstico de la insuficiencia hepática. Entonces, nos comentan, es importante, 50% en todos los pacientes con cirrosis, pero si nos ponen específicamente cuál es el porcentaje de varices en un paciente con Child A, es 40%. ¿Y cuál es el porcentaje de un paciente para presentar varices en un Child C? 85%. Esa es la complicación más letal y más común de la cirrosis y se presenta con una frecuencia de 5 al 10% al año. Obviamente es la más letal porque es la que produce ya los choques, el paciente vomita sangre así explosivamente, es horrible y por eso es que obviamente es la más letal. El factor más importante para cerrar esta enfermedad siempre va a ser la hipertensión portal secundaria a cirrosis. Eso es un tip de la guía hepática clínica. Para la educación de la salud, nuestra guía nos recomienda que debemos recomendar al paciente la abstinencia de la ingesta de bebidas alcohólicas porque esto va a disminuir la incidencia de las complicaciones y el grado de hipertensión portal y prolonga la sobrevida. ¿Ok? Esta clasificación no está en la guía hepática clínica, sin embargo, en un apartado de las recomendaciones dice que la divide de acuerdo a lo que es el estudio endoscópico. Pero si me diera la tarea de buscar nada más para tener en cuenta y conocer esta clasificación, y nuestra guía hepática clínica nos dice que el estándar de oro para el diagnóstico de las varices es el esófago gastroduodenoscopía, ¿ok? La clasificación de DADRADI, que es grado 1, varices que apenas protruyen sobre la mucosa del esófago, suelen desaparecer con la inflación. A partir del grado 2 vamos a tener un diámetro menor de 5 milímetros, grado 3 un mayor de 5 milímetros y esas son rectas o tortuosas,
Un grado 4 son tortuosas que colapsan una entre otras, o sea, están encima de unas de otras. Y el grado 5 están igual encima una de otras, solamente que ya tiene signos rojos de superficie por lo que es extravasación o vascularidad. ¿Ok? El tratamiento para las varices se divide en 4 etapas, en 4 fases. La primera fase es la prevención del primer episodio. Aquí es muy importante, doctores. La profilaxis antivaricial se usa con beta bloqueadores. El más común es el propanolol. Sin embargo, no se utiliza en todo paciente con insuficiencia hepática. Ojo, tiene que tener una serie o una endoscopía para poder ver las varices físicamente y clasificarla de acuerdo a la clasificación de Drade. Si presenta alguno de los mínimos grados, ahí está indicada la profilaxis. Si no presenta varices, no tienen por qué dar lo que son beta bloqueadores, porque pueden aumentar las complicaciones de sangrado y puedes aumentar las complicaciones de bloqueos, etcétera, cardíacos. Entonces, no. En pacientes con cirrosis y sin varices no se recomienda el uso de beta bloqueadores, ¿ok? Ojo. Ahora, si ya tenemos la endoscopía y vemos que ya tiene varices, etcétera, vamos a ver las medidas preventivas para el episodio del primer sangrado. Un child B o un child C que tienen, ya saben, un porcentaje elevado de presentar lo que es sangrado, vamos a iniciar lo que es el propanolol, 20 miligramos 2 veces al día. O el nadolol, iniciar 40 miligramos al día y vamos a darlos de forma indefinida. O sea, vamos a dejárselos de por vida. ¿Ok? Entonces, si el paciente tiene un child B o C o tiene la presencia de varices, ya con endoscopía, ya siempre debemos dar lo que es la terapia antivaricial, que son 20 miligramos 2 veces al día. Para el tratamiento de la sospecha de hemorragia aguda, el uso de fármacos como la somatostatina o clótido o la telipresina son los más utilizados, y el de elección nos comenta la guía que es la terlipresina, que la dosis es 2 miligramos IV. Posteriormente vamos a dar 1 a 2 miligramos cada 4 horas IV durante 2 días, y se puede continuar hasta 5 días a una dosis de 1 miligramo cada 4 horas. ¿Ok? Eso es imposible que nos aprendamos así de golpe, sin embargo, pues se los dejo aquí para que ustedes lo tengan. Si el paciente tiene ya una hemorragia aguda y tiene un child B o child C, o son infecciones muy constantemente que ocasionales, vamos a dar lo que es la terapia de antibióticos. En este caso son las quinolonas, que nos recomienda como primera elección, que es el nafloxacino o el ciprofloxacino oral IV o IV 400 miligramos 2 veces al día por 7 días, o podemos usar las cefalosporinas como la ceftriaxona, que es 1 gramo IV al día por 7 días. Los beta bloqueadores no deben de ser usados en los pacientes con sangrado agudo. Aquí es otra cosa muy importante. Recuerden, los beta bloqueadores son profilácticos, ¿ok? No son tratados de manera aguda. Si el paciente está vomitando sangre así feo, no se tienen que usar los beta bloqueadores. Se tiene que usar lo que es la telipresina, la somatostatina o el clotide. Para la fase 3, que es a los sobrevivientes de un episodio de hemorragia aguda, ellos tienen un porcentaje de resangrado de un 60% y una mortalidad del 33%. Aquí sí se recomienda ya el uso de los beta bloqueadores y la ligadura de las mismas varices en las primeras 24 horas de control del sangrado. Aquí tenemos que tener un tratamiento combinado, que es beta bloqueador y ligadura, que esta va a ser siempre la mejor combinación para la prevención de los sobrevivientes de una hemorragia aguda. Si no tiene respuesta el tratamiento beta bloqueador, tenemos que hacer la ligadura mediante endoscopía. Y ya cuando vemos las varices gástricas, porque es muy constante igualmente ver varices gástricas, aquí cambia, no es ninguno de los medicamentos que ya vimos. Si el paciente tiene una varices gástrica, el primer tratamiento de elección siempre va a ser el cianoacrilato, ¿ok? El tratamiento de segunda elección siempre va a ser la ligadura. Y en caso de no contar con esto, si el paciente tiene una hemorragia aguda, tenemos que usar la sonda de balones de Sextenkin-Blakemore. La verdad, en mi hospital tenemos un gastroenterólogo que él usa esa sonda de balones y la verdad es algo traumático. Sin embargo, sí ayuda bastante al paciente con sangrado por varices esofágicas. Y ya para terminar, vamos a ver unos datos curiosos, que es la vigilancia y el seguimiento de los pacientes con varices.
y nos comentan que la varices debemos estar, si el paciente se encuentra compensada su cirrosis, la endoscopia gastrointestinal alta se debe repetir en un lapso de 2 a 3 años. ¿Ok? Y vamos a ver que la vigilancia de estos pacientes se deberá realizar con un estudio endoscópico de 1 a 3 meses después de la obliteración y posteriormente cada 6 a 12 meses para evaluar la recurrencia de las varices. Claro, tenemos endoscopia por todos lados, ¿verdad? Entonces, otro dato curioso que es la incapacidad, doctores, pues la verdad no sé qué nos pueden preguntar en el examen. En pacientes con varices pequeñas y descompensación hepática, eso requieren de unos 7 días, ¿ok? Y el paciente con varices grandes con descompensación hepática de difícil control, se deberá considerar el trámite de pensión parcial ya permanentemente. Esto no se lo va a leer todo, porque obviamente no es el objetivo leer toda la diapositiva, pero solamente se lo recalco que lean la guía de hepática clínica, porque aquí está bien detallado esto y estudienlo, ¿sale? Espero que les haya quedado claro estas 3 complicaciones, son las más comunes de la cirrosis hepática y pues obviamente son... sé que lo vimos muy superficialmente, pero es que así vienen en las guías de práctica clínica. Sin embargo, les hice unas tarjetas de regalo, la verdad son de mí para ustedes, con mucho cariño. Lo único que tienen que hacer es dejarme su correo en la parte de abajo de los comentarios para que yo se las envíe. Esas tarjetas de regalos son algunas de las guías de práctica clínica y algunas de artículos, pues obviamente de los journals de patología. Les recalco, doctores, también tenemos que ser mejores médicos generales y esto nos va a ayudar mucho. Para el primero está en el Manual Harrison 20 edición. En el capítulo 45, la página 188, vamos a ver el algoritmo para el diagnóstico de la citis según el gradiente de albúmina sérica citis. Aquí lo que le decía, paciente siempre vamos a hacer la punción para determinar el SAC, y si el paciente tiene mayor o igual a 1.1, tenemos que ver lo que es la proteína cítica, ahí mismo está en ese parámetro. Si la proteína cítica está menor de 2.5 gramos por decilitro, siempre vamos a hablar de cirrosis, de síndrome de Budd-Chiari, tardío y metástasis hepáticas masivas, que naturalmente este es el más común de todos que vemos. Si el paciente tiene proteína cítica mayor de 2 o igual a 2.5, siempre vamos a tener insuficiencia cardíaca, pericarditis obstructiva, obstrucción precoz, síndrome de obstrucción intestinal sinusoidal, etc. Si el paciente presenta el SAC menos de 1.1, vamos a ver que hay fuga biliar, síndrome nefrótico, pancreatitis, carcinomatosis peritoneal o tuberculosis. ¿Okay? La segunda viene de un artículo del Journal que es en el 2010, que nos dice, pacientes con cirrosis en la primera presentación de citis moderada. Aquí lo mismo que dice la guía, primero se recomienda la ingesta de sal, ¿ok? Si no mejora, vamos a ver lo que es la espiro con la dosis de 100 aumentando hasta 40. Si la respuesta es subóptima, agregamos furo, 40 aumentando hasta 160. Recuerden cuál es la meta, que la meta es la pérdida de peso de 1 kilo si hay edema, si hay edema, y medio kilo si no hay edema. Los diuréticos aumentan en 7 días si no hay respuesta, ¿ok? En pacientes con cirrosis y primera presentación moderada severa, ya saben, ascitis grado 2, 3, vamos a comenzar con Spiro 100, con Furo 140 y aumentar hasta un máximo de 400 al día y 160 al día. La respuesta hay que verla que sea esta, que es más de 1 kilo, 1 kilo exacto en un paciente sin edema y medio con edema, 1 kilo, si hay edema y medio si no hay edema. Vamos a ver si la respuesta diurética es subóptima, tenemos que reevaluar la ingesta de sal y realizar una proporción de sodio, potasio en orina puntual. Y aquí tenemos que estar monitorizando los eventos adversos de los diuréticos, que les dije que es la hipocalemia, y vamos a suspenderlos temporalmente si hay un desequilibrio electrolítico, es decir, si hay una hipercalemia o si hay una hipocalemia, porque esto van a conllevar el agravamiento de este paciente. La resolución de la citis obviamente va a reducir la dosis del diurético al mínimo posible para evitar complicaciones. Obviamente vamos a ver al paciente, cuando ya vemos que el paciente tiene una citis ya controlada, vamos a reducir otra vez los medicamentos, porque obviamente si le seguimos dando 400 de Spiro y 160 de Furo, vamos a tener alteraciones hidroelectrolíticas severas, ¿ok? Este es de otro journal, que es el más actual que encontré, que es el 2017,
Vamos a ver, pacientes con ascitis. Aquí lo que nos dice primero es realizar siempre historia clínica completa, laboratorios completos, estudios de imagen abdominal. Pacientes que tienen diagnóstico confirmado con leucocitosis, neutrófilos, proteínas, albúmina, concentración de proteínas, citología y cultivo. Si es una cirrosis confirmada, tenemos que iniciar espiro de 140 cada 24 horas. Esto no cambia, es en monoterapia al día. Y tenemos que aumentar a 7 días si no presenta las metas, que es metas de 1 kilo, más de 1 kilo por si hay edema y medio si no hay edema. Si esta meta no llega al día, a la semana tenemos que aumentar y de 100 a 40 hasta una dosis máxima de 400 a 160. Si no hay respuesta o tiene efectos secundarios, tenemos que hacer una paracentesis evacuadora de mayor volumen. Y recuerden, aquí hay que administrar 8 gramos de albúmina por cada litro extraído si evacúo más de 5 litros. ¿Ok? Y si vemos que no mejora a pesar de lo que es la paracentesis, sigue la distensión abdominal, tenemos que ya considerar los TIPS y el trasplante de hígado. Aquí nos dice nuestro artículo que cuando hacemos el estudio citológico del líquido vemos que tiene neutrófilos mayores de 250 milímetros cúbicos, considera siempre una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Ok? Iniciar el tratamiento empírico con cefotaxima e infusiones de albúmina de 1.5 gramos kilo día a 1 gramo día 1. Durante el primer día vamos a hacer la infusión de 1.5 gramos kilo día 1 y 1 gramo por kilo a partir del día 3. Y tenemos que reevaluar el día 3 si la respuesta es correcta y continuar con la profilaxis. En la peritonitis bacteriana espontánea, es de la guía hepática clínica, nos comentan que si el paciente presenta un recuento celular mayor de 250 células por milímetro cúbico, el paciente debe de ser hospitalizado e iniciar la infusión de intravenosa de albúmina, que es lo que dice igual el journal, por kilogramo de 1.5 gramos por kilogramo de peso corporal el primer día y 1 gramo de albúmina kilogramo de peso el tercer día. Lo dice igual, de verdad sí está igual. Solamente que no está en forma de algoritmo, pero se los dice en forma de algoritmo. Y tenemos que hacer, lo único que cambia de acuerdo al journal es que para ellos es la ceftriaxona y para la guía hepática clínica es la cefotaxima, 2 gramos IV cada 8 horas o ofloxacino vía bucal 400 miligramos cada 12 horas. Si existe descompensación o la aparición de cualquier otra complicación, tenemos que agregar el trimestoprim con sulfa, 1 cada 12 horas o ofloxacino. Y en pacientes que hayan sobrevivido a un cuadro de peritonitis, se deberá incluir el trimestoprim por plazo largo, de 1 a 2 tabletas de 80 miligramos en 400 miligramos cada 12 horas o ofloxacino o norfloxacino 400 cada 12 horas. Aquí no dice en la guía cuánto tiempo hay que darlo. Si pacientes que hayan sobrevivido a lo que es la peritonitis, no dice. Aquí se los debo. Si alguien lo sabe o alguien lo puede buscar, me lo dejen en la caja de comentarios para que yo aquí nomás se lo agregue al algoritmo. En pacientes con insuficiencia hepática crónica y encefalopatía, vamos a ver. Si el paciente tiene insuficiencia hepática y tiene manifestaciones neuropsiquiátricas de acuerdo a los criterios de Westhaven, si no presentan ninguna alteración, tenemos que buscar diagnóstico diferencial como meningitis, síndrome relacionado con alcohol, estado epiléptico, etc. Y si presenta, vamos a ver el grado de encefalopatía. Si es de un grado 1, 2 y está consciente, tenemos que darle lactulosa viral de 30 a 45 mililitros cada 6 a 8 horas. Si el paciente tiene un grado 3 y 4 está inconsciente, vemos la lactulosa vía nasogástrica de 30 a 45 mililitros cada 6 horas y la lactosa 200 si no tiene mejoría o no está consciente para tomar la lactulosa. Tenemos que, si no se la podemos dar igual por vía nasogástrica, tenemos que usar la lactosa en enemas al 20%. Y si vemos que no tenemos lactosa en enemas, usamos la lactulosa en enemas al 30%. ¿Ok? Y aquí les dejo la escala simplificada del Westhaven para que la tengan constantemente en su computadora. Pues esto es todo, compañeros. Les agradezco mucho su atención y aquí está la bibliografía que yo usé para mi tema, las guías de hepática clínica y los algoritmos de acuerdo a los artículos más actuales de cirrosis y ascitis, ¿ok? Y la verdad no varían mucho en la guía de hepática clínica, solamente algunos detalles. Sin embargo, sí se los recomiendo que los estudien. Espero que les haya gustado mi video y nos vemos en el siguiente video. Cabe recalcar que este año voy a ser moderador del grupo Red Médica de Facebook, que es rumbo al ENAR, creo, 2021.
Y pues nos vamos a estar viendo ahí con el doctor Treviño y vamos a estudiar para este examen, doctores. Les deseo una feliz Navidad y nos vemos el siguiente año porque me voy a tomar vacaciones para no subir videos. Cuídense mucho y nos vemos.